¿Qué Bien, tal, Doc? Después de una a jornada ver, ahí tenemos histórica. al Domingo Pérez. Qué tal, Doc? ¿Cómo está? ¿Cómo se No, encuentra? ante todo mi saludo y solidaridad, Pavel. Creo que es necesaria en una coyuntura en lo que se puede dar diversas interpretaciones, ¿no? Te atacan el día domingo en los medios o en un medio en particular y luego sucede un hecho este, que entiendo se debería esclarecer, pero cuando ya hay desconfianza en las autoridades, pues creo que es legítimo protestar y no solamente en las redes sociales, como bien lo hacen tus seguidores y tú, sino también en el canal alternativo y seguramente en aquello que emprendas. De mi parte, mi solidaridad. Bien, No, bien. no, muchas gracias, doctor, por esas palabras. Lo valoro muchísimo. Doc, incluso ahora en esta última semana, en su caso, habíamos estado revisando, informándonos del Congreso, que habían aprobado una ley que de alguna u otra manera a usted lo perjudica, bueno, y a todo el equipo que estaba viendo el caso Cócteles, ¿no? Y hoy también el Poder Judicial creo que ha mandado al archivo el caso sobre ese tema que nos puede comentar. Bueno, que no hay coincidencias, ¿no? Parece que el alineamiento se está dando incluso antes de un supuesto, ¿no? Triunfo de la señora Keiko Fujimori. Digo supuesto porque tengo conocimiento que el equipo de Roberto Sánchez, el cual me honra integrarlo, se vienen haciendo los recursos impugnatorios, observaciones, apelaciones correspondientes para defender Ujú. el voto de los peruanos y peruanas. Esa defensa no se puede claudicar. Y entonces lo que hemos visto es que se están dando algunos apresuramientos y uno de ellos es un informe en donde solicitan a la fiscalía que nos abran investigaciones penales, no solamente a mí, que ya yo soy prácticamente la piñata de muchos de estos sectores que golpean y golpean, sino lo más peligroso es que también a la jueza que acompañó el proceso del caso Lavajato, por primera vez en nuestro país, miren ustedes, después de muchos años, el poder político ordena a la fiscalía que le abra una investigación penal a una jueza. ¿Saben el mensaje que se está mandando a los jueces y juezas de nuestro país? Yo creo que es una situación no antes vista y que solamente lo habíamos visto en las bravacunadas de Fernando Rospigliosi, que ya adelantaba que iban a barrer el Poder Judicial. Parece que se han adelantado. Entonces, a defenderse, creo que queda a todos, a ustedes, a mí y a todos quienes queremos una democracia, defendernos. Ujú. Doc, justamente ha mencionado usted el tema del equipo legal de JP. Y mire, en los últimos días hemos visto diversos titulares, ¿ah? Donde decían, bueno, ya Roberto Sánchez, perdón, José Domingo Pérez rompe vínculos con Roberto Sánchez, lo deja abandonado Roberto Sánchez, ahora está por su propia cuenta. Entonces, en sí, ¿cómo ha sido el reacomodo actual, ¿no? En su caso y su permanencia con JP, con Roberto Sánchez, el proceso electoral. Pavel, esto lo voy a decir con el mejor ánimo, porque sé de tu objetividad, pero ¿qué medios dicen eso? Entonces, una vez que identificamos de dónde nace esa noticia, podemos llegar a la conclusión que lamentablemente se ha tergiversado alguna respuesta mía con el ánimo de generar división o malestar dentro del equipo técnico. A mí me entrevistan y yo digo mi agradecimiento que tengo con Roberto Sánchez, porque él me permite tener esta oportunidad política de conocer la realidad desde otro ámbito de nuestro país y yo manifesté mi agradecimiento, pero eso no significa de que, como dicen estos medios, he abandonado el barco, me he ido del equipo técnico. Queda claro que lo que es la campaña electoral en sí concluyó con el acto del 7 de junio. Entonces, ese acompañamiento al que me había invitado Roberto Sánchez y el cual agradecí, ha concluido. Y ahora lo que está ocurriendo es el proceso postelectoral.
Entonces, ahí también Roberto Sánchez me ha convocado, obviamente dentro de otra dinámica, ya no pues estos acompañamientos diarios, continuos, sino en aquellos momentos en los que considera de que debo ser una voz dentro de lo que viene a ser este reclamo de Juntos por el Perú y de los peruanos y peruanas que han confiado en este proyecto. Entonces, esa fue mi respuesta, pero lamentablemente tratan un poco de confundir, generar malestar, divisionismo, y bueno, lo que ya estamos acostumbrados. Doc, no, no, sí, nosotros de todas maneras lo tenemos claro, ¿no? Incluso le hemos preguntado al propio Roberto Sánchez también, incluso el propio presidente Castillo, porque hemos ido justamente el viernes pasado a conversar un poco con él, pero de todas maneras, usted sabe la confusión que generan estos medios, así que es importante esta aclaración para incluso poder viralizarlo, ¿no? Lo que he explicado. Ahora, mire, se está planteando por Walter Ayala, que entiendo usted ya lo conoce, han compartido incluso mes en algún momento, una acción de amparo para anular la, el proceso electoral en el extranjero, ¿no? Y al parecer el equipo legal también va por ese lado, debido a que faltando unos días para la segunda vuelta, se ha modificado el procedimiento del conteo, de la digitalización, del envío incluso del material y demás. Entonces, a usted, ¿cómo dentro del campo del derecho, cómo lo analiza? ¿Cuál es su postura sobre ello? A ver, hay principios que garantiza que un proceso electoral sea transparente, ¿no? Y uno de ellos es la intangibilidad del proceso. Es decir, que las reglas del proceso no sean cambiadas. Te lo voy a poner en sencillo, ya que está la fiebre del mundial en nuestro país. Un partido se inicia y se acaba con las mismas reglas. Para el segundo tiempo no me puedes cambiar las reglas, porque si las cambias, ese partido no vale, es viciado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ustedes recordarán, concluyó la primera vuelta, el escándalo al que fue sometido el jefe de la OMPE, Piro Corbeto, que tomó una decisión inesperada, renunció, porque no está permitido renunciar, y sin embargo esa renuncia fue aprobada por la Junta Nacional de Justicia, que sabemos los cuestionamientos que tiene y qué intereses responde. Entonces, cuando asume el reemplazante, que es un encargado, un interino, era el gerente general, si mal no recuerdo, como jefe de la OMPE de manera interina, resulta que cambia las reglas de lo que va a ser el proceso electoral de los peruanos en el extranjero, es decir, el PEX. ¿Y qué regla cambia? Y acá es lo fundamental para entender por qué los cuestionamientos que ha planteado el doctor Walter Ayala y que seguramente son compartidos también en Juntos por el Perú, son los siguientes. A ver, el proceso electoral es uno solo, primera o segunda vuelta, ¿no? Las reglas del proceso no se pueden cambiar una vez convocado. Entonces, ¿qué establecía la regla para el voto de los peruanos en el extranjero? Que en las mesas en donde concluía el proceso o el acto electoral, se tenía que digitalizar el acta. ¿De acuerdo? Esa era la primera. Ujú. Y la segunda, que las cédulas de votación y las actas tenían que ser remitidas en valija diplomática. ¿Qué es una valija diplomática? Aquello que te permite tener certeza, fiabilidad de que aquello que ocurrió en el lugar, en la mesa de votación, es lo mismo que llegó a nuestro país y esto luego lo confrontas o lo contrastas con esa acta digitalizada que se subió al sistema. Eso fue lo que ocurrió en la primera vuelta con 30 y tantos candidatos, si mal no recuerdo, Así ¿verdad? es. O sea, es decir, un proceso más complejo, muchos más candidatos, esa fue la regla. Pero cuando asume este jefe interino, resulta que decide cambiar la regla y dice ya no a las actas digitalizadas, ya no a la valija diplomática y por lo tanto
el voto o el acto electoral como tal recién se toma conocimiento cuando llega el paquete, el bulto, literalmente te lo digo porque así ha ocurrido, a la ciudad de Lima de los distintos lugares del mundo. En algunos lugares, de los lugares más alejados, por ejemplo, Europa, Asia, eso llegó creo que al día siguiente, a los 2 días, pero lugares como Argentina, esto ha llegado, creo, más allá de 3 o 4 días. Ujú. Y ni qué decir de los Estados Unidos. Entonces, cuando ha llegado, es que recién se ha tomado conocimiento cuál ha sido el aparente resultado del voto de los peruanos en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que ha cuestionado el doctor Walter Ayala? Esto, la intangibilidad que tiene que ser el proceso electoral, pero sobre todo el respeto del voto de los peruanos y peruanas en el extranjero, porque lamentablemente hay una severa irregularidad, un grosero vicio. Es por eso que las bases de Juntos por el Perú ya van demandando en las calles, en las plazas y en las concentraciones que podríamos estar ante un fraude electoral. Pero entiendo que el equipo técnico, el equipo legal, yo soy un vocero más dentro de ello, están presentando los recursos, las acciones y las medidas necesarias para que se respete el derecho de los peruanos y peruanas en el extranjero, que se garantice un proceso transparente, pero sobre todo la voluntad popular. Ahora, ¿qué cosa faltaría, Doc, para que ya se pueda, incluso para que el propio equipo legal, para que JP pueda decir fraude? Mira, Pavel, esta es una decisión que le están evaluando porque dentro del procedimiento legal hay instancias, ya se agotó la primera en su gran mayoría ante los jurados electorales especiales y ya esto se encuentra en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, el Pleno. Ujú. El Pleno es el que va a tener que seguramente resolver estas impugnaciones y yo ahí no quisiera adelantar esta respuesta porque ahí la voz autorizada es el doctor Roy Mendoza, Ujú. pero si tú me permites trasladarte lo que vengo escuchando en plazas, calles, eh, concentraciones, esto es lo que se está percibiendo Ujú. y esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones no defraude la voluntad popular. Bien, Doc, ahora mire, el día de ayer, en la noche, la OMPE ha sacado un comunicado, breve, corto, con unos 3, 4 puntos concretos, justamente por todos estos temas. Y en el punto número 2 dice esto: ante una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se utilizó el aplicativo en la segunda edición presidencial 2026, manteniéndose el traslado convencional tal como se había hecho en anteriores procesos, no en la primera vuelta, sino en anteriores procesos, ¿no? ¿Cómo entiende eso? O sea, ¿es así cómo funciona? Viene Carlos Pareja, que es el actual em, canciller, y le da la orden, le da la petición, la solicitud, y ya, la OMP puede modificar todo esto. ¿Así funciona? No, no es así, no funciona así. Si bien las distintas representaciones diplomáticas ejercen la función de autoridad electoral en el exterior, quien tiene la dirección del proceso electoral es la OMPE. Es la OMPE la que tiene que respetar no solamente la ley que establece la intangibilidad del proceso electoral, que no puede ser modificado, pero sobre todo no caer en estos facilismos que pretenden dar una respuesta a este cuestionamiento que creo que ya está creciendo a nivel nacional. ¿Por qué cambiaron las reglas de juego para la segunda vuelta? Y lo que está haciendo la OMPE es evadir la responsabilidad, atribuirla al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien no es el ente rector, solamente está delegado a realizar
la labor que le correspondería a la OMPE en el extranjero. Por lo tanto, todo esto que te menciono y que tú mencionas correctamente va a tener que ser visto en la justicia electoral, seguramente, pero ya el doctor Walter Ayala lo ha planteado ante un juzgado constitucional a través de una acción de amparo. Ojo, el doctor Walter Ayala como un ciudadano, porque una acción de amparo la puede interponer cualquier ciudadano o ciudadana en este país, porque ya estamos viendo la cultura de la cancelación. Si tú reclamas, está mal que reclames. Si tú denuncias, está mal que denuncie. Si tú te quejas, está mal que te quejes. Y eso no es así. Todos tenemos la legitimidad y el derecho de cuestionar cuando hay severas irregularidades en un proceso. Y creo que eso es parte de un Estado de Derecho y si aún nos podemos llamar democracia. Claro, Doc. Bueno, lo tenemos claro, entonces vamos a estar a la espera igual de las resoluciones, resultados que se dé. Pero lo último que acaba de mencionar, en relación al derecho de libertad de opinión, de expresión y demás, ¿no? Incluso al reclamo justo, en fin, al reclamo en general, en realidad, ¿no? Porque uno tiene derecho a reclamar cuando algo le parece injusto. Al final están los espacios donde se va a resolver esto. Pero fíjese, en la primera vuelta, como usted sabe, López Aliaga encabezó una campaña donde él decía pues, que había habido un fraude en su contra, ¿no? Pero no solamente dijo eso, sino que, por ejemplo, públicamente y acompañado en las cámaras de Willax y Panamericana que dieron cobertura total, el señor amenazaba hasta de muerte a Corbeto, a Burneo. Sus seguidores, gente que tiene también redes, igual que nosotros, hacían lo mismo, ¿no? Hablaban de ir a su casa, de enfrentarlo, no dejarlo respirar, de acosarlo, básicamente. El señor dijo, hay que incendiar la pradera, ¿no? En todo caso, y diversos objetivos cayendo hasta el punto de sodomizarlo, básicamente. Vamos a utilizar este cubo, bueno, en fin, otros improperios que el tipo ha lanzado, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una respuesta de la población, justamente por los temas que venimos comentando, con un argumento, con un fundamento, donde se reclama que se respete el voto. Simplemente, no que favorezcan a uno u otro, que se respete la voluntad popular. Pero Cuarto Poder, América, saca un reportaje, ¿no? Donde básicamente muestran algunos rostros con nombre y apellido diciendo que estos son los que buscan la confrontación, el caos, etcétera, etcétera. Lo replican el día lunes en diferentes medios, porque el Grupo El Comercio pues tiene diferentes medios, y luego, en horas de la noche, en sus noticieros, convocan a penalistas como Romy Chan a decir que sí, efectivamente, todos los que están llamando o que plantean un fraude tienen que ser sancionados penalmente, ¿no? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo ve eso? ¿Qué opina sobre ese tema? A ver, ahí has dicho muchos aspectos que hay que ir analizando. Eh, Hay una garantía para un proceso electoral transparente, que el cargo de las autoridades electorales durante el proceso electoral es irrenunciable. Si es que al señor Piero Corbeto se hizo estos llamamientos, como bien señalas, de hasta sodomizarlo, Ujú. parte de esa garantía de estabilidad en el puesto es que el cargo no puede ser materia de una renuncia, como ocurrió y finalmente se aprobó, porque lo aprueba la Junta Nacional de Justicia, lamentablemente. Lo que viene ocurriendo es respuesta a que el poder económico tiene la capacidad de tener medios en los medios tradicionales de comunicación, como las televisoras de señal abierta y cerrada, en donde hay diversos operadores u opinólogos que van tratando de construir el discurso de la opinión pública. Es decir, si tú ejerces tu derecho a expresarte o protestar, entonces estás cometiendo un delito. Situación que no veíamos en la primera vuelta, cuando el señor Rafael López Aliaga y los medios de comunicación, pues no solamente señalaban que iban a sodomizar a las autoridades, sino otros agravios más.
Y ahí no vimos ni siquiera la intervención de estos opinólogos a sueldo, ni tampoco hemos visto una intervención de la fiscalía. Lo que sí me preocupa, lamentablemente, ante una fiscalía de Tomás Gálvez, es que pueda ser una suerte de brazo armado que pretenda silenciar a el justo reclamo en la defensa del voto. Entonces, si estamos hablando de que hay una estrategia para debilitar lo poco que nos queda de democracia, pueda que estos sean los anuncios o preámbulos de lo que se puede venir en nuestro país. Pero esto no tiene que debilitarnos, no tiene que asustarnos, sino por el contrario, tiene que mantener la unión en defensa de la democracia. Siempre con respeto a los bienes jurídicos tutelados de nuestro país. Tengo que hacer este cliché, entenderás, Pavel, porque hasta lo que pueda yo decir en tu señal puede ser utilizado en mi contra, indicando que estoy incitando a la comisión de actividades delictivas. Entonces, siempre tenemos que decir en defensa de los bienes jurídicos tutelados en nuestro país, que es lo que seguramente entienden los penalistas, pero sobre todo en la fiscalía. Ahora, Doc, en relación justamente a esta autoconvocatoria de la ciudadanía, de la población, ejerciendo su derecho a libre tránsito, libertad de reunión y demás, Renzo Reyardo está bloqueando la posibilidad de que se haga en el centro histórico de Lima, ¿no? Él dice, bueno, que el centro de Lima es patrimonio histórico, no se puede tocar, es intangible y no se va a permitir ninguna protesta, incluso con videos amenazantes, dice, vamos a ubicar quiénes son. Y, y casualmente, pues, entre comillas, casualmente, en el video se muestran a personas con banderas de JP, ¿no? ¿Cómo ve eso dentro del marco de la legalidad? Bueno, lo que vamos viendo es un amedrentamiento a un legítimo derecho constitucionalmente consagrado, que es de expresarse y dentro de la variante que es protestar, reunirse, eh, reclamar, obviamente sin afectar bienes públicos o privados, ¿No? pero queda claro de que acá hay una confluencia de fuerzas políticas y poderes económicos que lo que están buscando es que no se defienda la voluntad popular. La voluntad popular se defiende respetando el voto. Y creo que esa es la misión que en este momento se ha encargado Roberto Sánchez en la justicia electoral. Y el acompañamiento social autoconvocado es parte de esa expresión. Esperemos que cualquier manifestación no sea objeto de una represión estatal, porque lamentablemente ejemplos en nuestro país ha habido y lamentablemente el exceso de la intervención estatal ha traído consecuencias nefastas para la vida de peruanos y peruanas. Entonces, eh, nuevamente, hagamos de que haya una posibilidad de que el ejercicio de los derechos se haga dentro del marco constitucional y que el Estado también pueda respetar esos derechos. Bien, Doc. Ya para ir cerrando, hablando justamente de la municipalidad, ¿no? Por ahí se ha deslizado una posible candidatura, en su caso, en las próximas elecciones regionales municipales. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, he recibido invitaciones de algunas representaciones democráticas, no voy a decir cuáles ni a dónde, Ujú. por respeto a ellas, pero creo que tengo un deber principal. Y el principal y el primero es la defensa del presidente Pedro Castillo. Si su libertad no se logra por una decisión política, se debe lograr por la decisión judicial. Y creo que la apelación de lo que fue esta injusta condena tiene que verse en esta segunda mitad del año. Ujú. Y yo conversé con él y le expresé este escenario en el cual debo acompañarlo, coincidimos en lo mismo, pero sobre todo porque de darse
esta frustración al voto popular y a la democracia y nos pone en un escenario de un segundo Fujimorato, pues lo que queda también es defender la democracia. Entonces, esos dos frentes creo que van a ser importantes y espero que la historia lo pueda reconocer y esperemos prontamente ver a un Pedro Castillo, como lo he dicho en los diversos mítines, entre nosotros, en las calles, en las plazas, en el campo, liderando lo que va a ser seguramente la recuperación de la democracia, de darse un resultado en el cual nos han robado la esperanza popular. Doc, pero ya no me ha contestado, fue igual. Mire, escúcheme. Usted está mencionando que su tarea, su compromiso es la defensa del presidente Castillo. También Walter Ayala ha sido abogado todo este tiempo y ha participado tranquilamente en el proceso ahora congresal. Yo respeto al doctor También, Walter Ayala, pero también no voy a, no he tomado esa decisión. todavía, ¿no? Es hasta el viernes, creo, ¿no? No tomó esa decisión ¿Pero no porque lo descarta? ¿Lo descarta así o no sabe todavía? no, ya lo he descartado. ¿Por qué? Ya. Porque, a ver, formar parte del momento histórico de la libertad del presidente Pedro Castillo, que se debe dar pronto, no tiene comparación con ningún otro aspecto político que la vida en algún cargo en este país me lo permita, ¿no? Entonces, quiero acompañarlo en ese momento de su libertad, quiero acompañarlo en el reencuentro con su familia y quiero acompañarlo para la construcción de seguramente el proyecto político que lo devolverá al lugar de la historia al que se lo quitaron. Es decir, al momento de volver a tener a un Pedro Castillo como presidente de la República. Bien, Doc. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por contestar acá las preguntas que le hemos propuesto. Y continúa, ¿no? Esto tiene para rato. Sabemos que el día de mañana JP, con Roberto Sánchez a la cabeza, va a dar una conferencia de prensa. Nos han comunicado ahora por interno a las 9:30 de la mañana. Sabemos que también hay una autoconvocatoria de la ciudadanía para el viernes. Vamos a ver cómo va pues el asunto. Esperemos contar con usted nuevamente, Doc. Algunas palabras, digamos, de cierre ya para terminar acá la entrevista. Nuevamente mi solidaridad contigo y con todos los compatriotas. Hay que tener firmeza, esperanza, hay que defender el voto y sobre todo la democracia. Gracias. Muchas Bien, gracias. doctor, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bien, ha sido